era un crimen o delito que tenía que ser sancionado con la pena de muerte, las cuales eran aplicadas a los judíos de la época. En varios capítulos del libro de Éxodo y el libro de Deuteronomio se establecía varias leyes relativas al homicidio voluntario e involuntario. A través del libro de San Mateo, en el capítulo 5, manifiesta que la persona que le diera muerte a otra persona era enjuiciado y sentenciado a la muerte. En el libro de Apocalipsis establecía que los homicidios son delitos que no forman parte para entrar al reino de Dios y que son parte de los mandamientos, de los 10 mandamientos, no matarás. La Biblia tiene contemplado en esos libros señalamientos con relación al sicariato. En la actividad delictiva del sicariato hay dos formas. Los sicarios que podríamos ser improvisados, aquellos que de una u otra forma realizan una labor como esos que asesinaron al niño ahí en la circunvalación, que eran sicarios, pero sicarios no experimentados. Y están también los sicarios profesionales, que son los que borran todo tipo de huellas para que puedan la justicia y las autoridades poder llegar hacia ellos. Eso tienen toda una serie de mecanismos, tienen toda una serie de formas y de conocimientos de cómo realizar un crimen sin que dejar rastro. Aquellos sicarios que son improvisados dejan todo un conjunto de rastros que las autoridades pueden llegar a ellos. Y eso ocurrió con el caso del niño de la circunvalación. Pero yo le voy a señalar algunos casos. No nos vamos a circunscribir el problema del sicariato a nivel de todo el país, sino lo vamos a hacer para que ustedes vean cómo está la ciudad de Santiago, los niveles de situaciones que se han dado en Santiago con la actividad delictiva del sicariato aquí en Santiago. El artista Víctor Herarte, que fue asesinado en unas condiciones que todavía están en términos de decisión. El 21 de junio pasado fue asesinado de múltiples balazos Basilio Guzmán, que también está, ya ahora en junio cumple un año de ese proceso. El 7 de octubre pasado fue asesinado a balazos Ana Francisca Gómez de Amaro, de 52 años. Esa fue la señora que fue asesinada ahí en la rotonda del Ensanche Libertad. El mismo día, un vigilante de 37 años, Benedicto Jerez García, fue también asesinado el mismo día. A ella le asesinaron en la mañana y a Benedicto, el seguridad lo asesinaron en la tarde, ahí en Cienfuegos. El pasado 27 de octubre, el municipio de Puñal murió asesinado Almanzar, de 25 años. Una estación de combustible ubicada en la avenida Estrella Sadalá, ahí murió Víctor Antonio García Gómez, de 28 años. Mientras en San José de las Matas le dieron 16 balazos a Pérez Santana Cheito, de 65 años. El suroeste de Santiago mataron de varias tocadas a Warner Miguel Filpo Bernardo, de 32 años. Y otro de los casos fue un adolescente de 15 años que fue asesinado cuando salía de una cancha deportiva. Esos son algunos casos. Pero en esta semana pasada y en la que estamos, por ejemplo, los intercambios de disparos entre bandas en Cienfuegos, en La Joya, en El Ejido, han provocado una situación de muerte. Y uno se pregunta, ¿por qué esos famosos cuadrantes que ha anunciado permanentemente desde los gobiernos pasados hasta la fecha no se ponen en ejecución? ¿Por qué las autoridades no aplican una medida que reduzca? Por ejemplo, aquí hay sectores que ya se han convertido, que la gente va a esos lugares y va chivo y espantado, porque usted no sabe en qué momento se arma una confrontación entre grupos criminales que usted puede salir herido o muerto como resultado de esas situaciones, como ha ocurrido en la capital, principalmente en el Sánchez Luperón, Gualey, el Capotillo y algunos sectores importantes de Santo Domingo. Entonces, el sicariato en la República Dominicana ha tomado mucho cuerpo. Las autoridades le han permitido tomar mucho cuerpo, no desde este gobierno, sino desde los gobiernos pasados, que ha venido construyendo ese equipo criminales que matan por paga. Y eso ocurrió en Colombia, la situación que se ha dado en Colombia y en México.
Usted está sentado en un centro o un restaurante, un negocio de comida, y llega un tipo con una ametralladora y fumiga a todo el que está ahí, tenga culpa o no tenga culpa. Y aquí ha ocurrido muchos casos de personas que han sido asesinadas eh, sin tener ningún tipo de responsabilidad porque sencillamente andan en un vehículo con las personas equivocadas en ese momento. Entonces, el país no se espanta. Esos casos que yo le presenté solamente corresponden a la ciudad de Santiago, una parte de lo que ha ocurrido aquí en Santiago en los últimos tiempos. Y de esos casos son muy pocos, solamente el del abogado de ahí de Jacagua, se dice que sometieron a la justicia a esas personas, pero cada día la situación es mucho más peor y va transitándose en un derrotero que uno se pregunta hasta dónde va a llegar la República Dominicana en esa situación. Pero hay un elemento que también nosotros quisiéramos tocar en este comentario, que es la denuncia que hace Juan Uvieres, que en otra oportunidad la había hecho cuando asesinaron en Mirador Norte 5 miembros de la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción, del caso de la Duarte y de otros compañeros de él y del transporte que se fueron asesinados. Él señala que el Intran, el que dirige Hugo Vera, ha creado y está patrocinando un grupo de sicarios. En el caso principal señala a un tal Bobo de San Cristóbal y 3 haitianos que son parte de esa banda criminal. Y ahí está Eric de los Santos y el Cinqueño, que están en un proceso todavía de justicia como resultado de crímenes que cometieron contra dirigentes de la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción. Y se dice que a esos 4 personas, al Bobo, que es responsable, que es un delincuente de ahí de San Cristóbal, reconocido por toda la comunidad, y esos 3 haitianos que son parte de su equipo, le habían dado aproximadamente 10 millones de pesos para hacer acciones de criminalidad contra dirigentes y miembros de la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción. Entonces son de las cosas que las autoridades deben de investigar, tomar las medidas, tomar las acciones para evitar que la situación llegue a peor. Porque cuando no hay consecuencias, ya lo que decía Nelson ahorita con el problema del tránsito, cuando no hay consecuencias, las cosas llegan a un momento en que usted pierde el control total y la República Dominicana no se merece, ni los sectores sociales de la República Dominicana se merecen que este proceso de sicariato siga aumentando, porque recuerden y recordemos las autoridades y todos los ciudadanos que uno de los factores de soporte económico en la República Dominicana es el turismo. Y si la situación se complica en ese sentido y la gente no tiene la seguridad ni el nivel de comprensión, entonces estamos jodidos. Bueno, miren, yo quiero recordarle todo lo que está pasando en el Copiado Sara.